Listo. Buen día, profesores, alumnos, personas que estén observando este video. Mi nombre es Alan Leobardo Escalera Cuellar y ahora les hablaré sobre hablar en público. Hablar en público tiene ciertos puntos. Por ejemplo, hay presión, inseguridades, efecto cascarón, nerviosismo y movimientos al público. Ahora desarrollaremos estos puntos. El primero de ellos habla de hay presión. Claro que hay presión. Siempre que se habla en un público, sea el que sea, una persona, 2 personas, 1000 personas, siempre habrá un compromiso con el individuo que esté hablando, ya que éste tiene el compromiso de dar el mensaje adecuado, con el tono de voz adecuado y la impresión adecuada, ya sea de su vestimenta o de su físico. Entonces, tenemos que la presión surge a partir de otro punto, de las inseguridades que pueda haber en el presentador o en el público. Por ejemplo, inseguridades en ti mismo. Si tú crees que tu voz no es lo suficientemente impactante para llegar a un público, o si no has tenido una experiencia suficiente para hablar con varios tipos de públicos. Inclusive el mismo público que tienes va a cambiar respecto al tema que estés hablando y con las personas que lo estés hablando. No es lo mismo hablar con niños que hablar con adolescentes sobre sexualidad. O no es lo mismo hablar con adultos sobre temas políticos, hablar con adolescentes de temas políticos. Te tienes que adecuar a cada uno de los públicos para que tu comunicación sea muy amena. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay cierta presión e inseguridad? Se llega a dar lo que es el efecto cascarón. El efecto cascarón da a entender o da referencia a las tortugas, ya que las tortugas, cuando se tratan de proteger, tratan de poner su cuerpo rígido y se esconden en su caparazón o en su cascarón para evitar cualquier amenaza del exterior. En este caso se da en el presentador, que el presentador se encuentra rígido, no da la cara a su público y, por ejemplo, también baja su tono de voz para que no lo escuchen y no dé una impresión suficiente para que llegue al público. Ahora bien, el efecto cascarón se da por el nerviosismo que tiene la persona. Si la persona no se está moviendo y solo está viendo hacia otros lados que no está el público, pues obviamente el público no va a sentir como cierta empatía hacia el presentador y va a dejar de poner atención. Y esto lo podemos observar en las clases que hay en la universidad, en la primaria, en la secundaria o en las juntas de trabajo. Si tú no estás viendo firmemente a tu público y no le estás dando la suficiente seguridad de que sí le estás poniendo atención y que sí le estás tomando en cuenta para hablarle sobre cierto tema, entonces no va a haber ningún problema. Ahora bien, los movimientos al público son muy importantes, ya que los movimientos al público dan a entender que la persona no es monótona al hablar, y esto lo complementa con movimientos corporales como de aceptación, de escúchenme, de, por ejemplo, decir, en vez de estar hablando así como monótonamente de dar cierto tema, estás hablándole a tu público como si tú los incluyeras en la misma plática y no se forme una plática entre una persona, o sea, una plática donde tú solo estés dando una idea y las personas no te estén escuchando. Ahora, si dominas cualquiera de los 5 y evitas cualquier inseguridad, cualquier presión, lograrás llegar bien a tu público.